Bueno, esta segunda clase, lo que vamos a tratar de hacer es dos cosas. Primero, definir qué es la teología y qué formas existen de practicar la teología. ¿Okay? Entonces, algunos de los términos que vamos a estar estudiando durante todo el tiempo de este curso son todos estos. Y se acuerdan que hablamos un poquito de que no le tengamos miedo a los términos domingueros, en este caso los términos teológicos. Vamos a hablar de muchas de estas cosas, como protestante, algunos de estos son más conocidos: protestante, católico romano, profecía, verdad, pero vamos a hablar también del posmodernismo, o del pluralismo, del racionalismo, el relativismo. Todas estas son formas de concebir el mundo, son formas de cosmovisiones. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de cosmovisión? Bueno, muchas de las cosmovisiones actuales tienen que ver con estas ideas: el pluralismo, el racionalismo, el relativismo, el posmodernismo, y vamos a hablar de cada una de estas en el transcurso de todo el semestre, y en fin, algunas otras. Entonces, prepárense. Cuando salgan de aquí van a tener una idea mucho más amplia de todas las cosas que juegan, los que tienen un papel en lo que es la teología. Pero primero lo que vamos a hacer es tratar de responder esta pregunta: ¿qué es la teología? Aquí hay algunas definiciones breves de algunos teólogos a través de la historia. Emilia Erickson, él es una persona, todavía vive, es un teólogo bautista. Y él define a la teología simplemente como el estudio o la ciencia de Dios. ¿Ok? Esto está ahí en sus notas. Entonces, más o menos lo que ustedes dos dijeron, ¿verdad? Estudiar o pensar sobre Dios. ¿Ok? San Agustín, en el siglo IV, dijo que la teología era una discusión racional con respecto a la deidad. ¿Ok? ¿Qué querrá decir él con discusión racional? Que cuando decimos que razonamos, ¿qué parte de nuestro cuerpo estamos usando? Ok, la cabeza, ¿verdad? Entonces, este es un ejercicio intelectual. Decía Agustín que parte de lo que era la esencia de la teología es tratar de pensar racionalmente. No nada más pensar, sino pensar de manera razonable acerca de la deidad, acerca de Dios. ¿Ok? Otro teólogo dice la ciencia de Dios y de las relaciones entre Dios y el universo. También mencionamos esto, ¿verdad? Esto es lo que Rosy mencionaba. Es no nada más saber quién es Dios, sino cómo encajo yo en cuanto a quién es Dios. Entonces, eso es muy importante. Si la teología nos dijera que Dios, por ejemplo, en algunos casos, hay ciertas personas que creen que Dios es nada más trascendente, es decir, que Él creó, los deístas, por ejemplo, este país fue fundado no sobre bases puramente cristianas, sino deístas, gentes que pensaban que Dios creó el universo, pero una vez que lo hizo, se desentendió de él y se fue a tratar otros asuntos y nunca más ha interactuado ni jamás se involucrará con la creación que él hizo en un principio. Es una teología en la que Dios simplemente está allá y no tiene ninguna relación con nosotros. Si pensamos de esa manera, es muy fácil pensar que la teología no tiene ninguna importancia, porque si no tiene relación conmigo, ¿para qué la estudio? Si lo único que la teología me dice es que Dios creó las cosas y luego ya no le importó nada y lo dejó allá que funcionara solo y jamás se involucra con su creación, ¿cuál interés o qué beneficio puedo yo obtener de estudiar la teología? Si Dios simplemente no está interesado en nada de lo que hizo. Pero esta es una forma de pensar. Entonces es importante señalar que también en la teología aprendemos de las relaciones entre Dios y aquello que Él hizo. ¿Okay? Y la teología nos enseña muchísimas cosas. Muchas veces, simplemente cambiar esta idea de que Dios está relacionado al universo, transforma todo lo que somos. ¿Okay? Por ejemplo, en el existencialismo, ¿okay? Es esta idea de que todas las cosas existen, ¿okay? Pero en realidad no somos más que un accidente, un resultado de la probabilidad, que de una vez sucedió un milagro ahí estadístico y ¡pum!, surgió la vida, y entonces no somos más que accidentes cósmicos, ¿verdad? Y entonces cuando pensamos así, lo que sucede es que no importa si somos seres morales o no, porque nadie me va a juzgar. Si nada más soy un accidente, ¿qué responsabilidad tengo yo de dar cuentas de mis actos? En esa filosofía no tengo ninguna responsabilidad, porque no soy más que un accidente, no tengo propósito para ser creado, ni tampoco para desaparecer. Pues vivo todo el tiempo que quiera, hago lo que quiero,
Y cuando se acaba, se acabó el punto. ¿Sí? Y esa idea es una idea que niega una de las relaciones más básicas entre Dios y el universo, el hecho de que Él es el creador. Cuando yo niego que Dios hizo las cosas, inmediatamente puedo cambiar toda la idea de lo que el universo es y de cómo funciona. Pero si yo meto a Dios y digo que Él lo hizo, entonces ya entro en una relación en la que tengo una responsabilidad delante de Dios como Él siendo el creador y yo la criatura. Entonces, ¿quién manda? Si Él es el creador y el universo es su creación, incluido yo, ¿quién manda? Dios. ¿Ah? Entonces, el entrar en esa relación entre Dios y el universo cambia mis responsabilidades. Si Dios no lo hizo, si todo esto fue resultado del azar, entonces yo no tengo responsabilidad, yo mando. Y lo que haga no tiene consecuencias finalmente hacia la eternidad, ¿no? Y es solamente cambiar una idea, Dios es creador. Bueno, entonces es importante esto, ¿verdad? Última, Charles Wrighty, fíjense, dice él, es la manera más sencilla que yo creo se puede escribir la teología, pensar en Dios, ¿ok? Pensar sobre Dios. Y expresar de alguna manera esos pensamientos. ¿Alguien ha visto alguna vez sus pensamientos? ¿Eh? Los de ustedes. ¿Alguna vez han escrito una carta? No los podemos ver ahí, pero si ustedes los ponen por escrito o los describen o verbalmente, entonces ya, aunque no los podemos, bueno, en la carta los podemos ver físicamente, ¿verdad? Con las palabras no, pero los podemos escuchar, ¿sí? Entonces, es pensar primero, otra vez, la parte intelectual, tratar de entender algo y después expresarlo. Y este concepto es sumamente bíblico. Es algo que tenemos que ver y aceptar de que esto no es un ejercicio mental para ver quién puede tener mejores pensamientos de Dios. Es algo, no es ni algo, ¿verdad?, que no tenga propósito, sino tiene el propósito de que entre más pensamos de Dios, más cambia nuestra persona. Y lo vemos como lo mencionó nuestro hermano, ¿verdad? Ejemplos bíblicos. David hacía teología. ¿Verdad que dice él? Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Él estaba dando un pensar sobre quién Dios era y qué era lo que Dios hacía. No nomás una idea, un concepto abstracto, una idea geométrica o matemática que nomás se le ocurrió y nadie lo entiende, sino era una idea teológica, pero a la vez personal. Una idea de una persona, pero a la vez una persona que tenía acción y una relación con el mundo. En este caso, Él creó los cielos y la tierra. Y los cielos y la tierra también hablan sobre Dios. Dice, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces es recíproco la relación que hay entre Dios, su creación, y nuestra expresión de Él como criatura. Entonces eso es muy importante, en este caso lo que mencionaste, Rosy. Esa parte de la relación es la que hace que la teología sea tan trascendente, sea tan valiosa, si la practicamos correctamente. ¿Ok? Entonces, de esta definición, vamos a decir que decimos que la teología es pensar en Dios y expresar esos pensamientos. Si pensamos que la teología es eso, entonces, ¿cuántas de las personas que viven son teólogos? Todos, ¿no? Porque toda persona piensa sobre Dios, ¿verdad? Entonces, de hecho, hasta un ateo tiene pensamiento sobre Dios. ¿Cuál es el pensamiento sobre Dios que tiene el ateo? Que no existe. Entonces, la teología del ateo es una teología muy, muy sencilla. Dios no existe. ¿Y ya? Y esa idea sencilla transforma todo su comportamiento. ¿Ok? Pero es una teología. Aún un ateo tiene una teología. Todos nosotros, cada uno de nosotros, simplemente al estar pensando en relación con Dios, algo sobre Él, estamos siendo teólogos. Entonces, la pregunta no es si yo soy teólogo o no. Posiblemente antes de esta clase no hubieran dicho, yo soy un teólogo, ¿verdad? Si les dijera, oye, ¿eres un teólogo?
A lo mejor dijeron, no, yo no soy un teólogo. Son los que van al seminario, ¿no? Y todos ellos son... No, pero la realidad es que todos somos teólogos porque todos pensamos en Dios. Entonces la pregunta clave no es si quiero ser teólogo o no, porque todos somos, sino qué clase de teólogo soy. ¿Soy un teólogo bueno o un teólogo malo? ¿Ya? Entonces, esta es otra definición, pero fíjense cómo dice también aquí. La ciencia de Dios, la teología es la ciencia de Dios o de la religión, la ciencia que trata con la existencia, el carácter y los atributos de Dios, sus leyes y su gobierno, las doctrinas que debemos creer y lo que debemos practicar. Ahí está otra vez la parte práctica. Divinidad, ¿ok? Como es más comúnmente conocida, el conocimiento derivado de las Escrituras, la exhibición sistemática de la verdad revelada, la ciencia de la fe y de la vida cristiana. Entonces, esta es una definición un poco más comprensiva, un poco más amplia, y vamos a estar hablando de cada una de estas áreas, ¿ok? Entonces, ¿quién es un teólogo? Dijimos, todos somos un teólogo, ¿verdad? Todos. Entonces, cualquier persona que ha hecho las preguntas esenciales acerca de la vida, se puede decir que es un teólogo. ¿Cuáles son las preguntas que todas las personas nos hacemos en determinado momento? Y que son lo que le llamamos las grandes preguntas, ¿verdad? ¿Cuáles serían? ¿Qué dirían ustedes? ¿Cuáles incluirían ahí? Exacto, ¿verdad? ¿Quién me hizo? ¿De dónde vengo? ¿Para qué me hicieron? Todas estas cosas, ¿no? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué es la vida? ¿Verdad? Estas cosas también, dependiendo de nuestra teología, de nuestra manera de pensar respecto al mundo, la cosmovisión que tenemos, la vida implica diferentes cosas, ¿verdad? En el platonismo, por ejemplo, Platón decía que todo lo físico era una manifestación imperfecta del mundo de las ideas. Entonces las ideas eran perfectas, pero cuando se ponían en forma física eran imperfectas, ¿sí? Entonces la realidad era menospreciable, las cuestiones físicas eran menospreciables, y esto traía ciertas consecuencias en cuanto a la forma de tratar el cuerpo, porque lo importante era el espíritu, porque eso era lo ideal. La parte física no era de tanta importancia, y esto ha venido a través de los siglos. Inclusive, para ponerlo más práctico, los cristianos que fueron influenciados en el primero, segundo y tercer siglo del platonismo, o sea, de Platón, la idea, no un plato, no, se llamaba Platón, las ideas de él, que pues todo lo que era material era, por decirlo así, imperfecto, tenía un aspecto de maldad, y todo lo perfecto era lo espiritual. Entonces en el cristianismo salieron dos grupos, los gnósticos, ¿verdad? O sea, y dentro de los gnósticos estaban los úlicos y los neumáticos. Los úlicos creo que eran, o los neumáticos creo que eran los más espirituales. Y los úlicos eran los que no estaban muy espiritual. ¿Por qué? Porque entre más desechas este cuerpo y no hay que correr, no hay que hacer nada, porque lo más importante es lo de adentro. Cuando en realidad, si fuera así, Jesucristo no hubiera resucitado con cuerpo. Entonces las ideas, ¿verdad?, tienen consecuencia, como Carlos, ¿verdad?, está diciendo, tu teología va a traer una consecuencia de la manera como ves el mundo. Y inafortunadamente, muchos cristianos, el primer, segundo siglo, estudiaron a Platón y dijeron, oye, pues como que sí, como que no, pero se estaban desviando de lo que era una teología correcta y bíblica. Sí. Y esto es muy común aún hasta la actualidad. A veces no entendemos estas influencias que tenemos, pero esta idea de menospreciar lo físico por lo espiritual se ve en todas partes. Incluso, por ejemplo, cuando uno va a un sepelio, una persona muere y la familia está afligida, y entonces normalmente alguien se acerca y para consolarles les dice, no te preocupes, él ya no está aquí, ya se fue. Como si el cuerpo no fuera parte de la persona. Pero eso es totalmente antibíblico, porque la Biblia nos promete una salvación que incluye la salvación del alma y del cuerpo, porque mi cuerpo también es lo que yo soy. Pero el gnosticismo y el platonismo tienen esta idea que la salvación es escapar del cuerpo. Entonces cuando yo me salga del cuerpo, ya me salvé, porque el cuerpo era lo que me detenía, era lo que me estorbaba, porque me hacía pecar y todas estas cosas. Entonces, mientras más rápido me vaya del cuerpo, mejor. Y entonces hay gente que incluso también pensaba que cuando Cristo se fue al cielo ya dejó de tener cuerpo,
porque el cuerpo nomás era mientras estaba aquí en la tierra y no era algo que fuera muy, muy deseable tener, lo importante era el espíritu. Pero esto no es lo que la Biblia enseña. Pero es muy fácil caer en estas ideas, ¿verdad? Y es una idea de que la vida no es más que apariencia de lo que es la realidad espiritual esencial, ¿no? Y transforma toda la manera de pensar. Entonces, ¿qué es la vida? ¿Qué pasa después de la muerte? Igual, ¿verdad? Como decimos, si pensamos que lo físico no tiene importancia, entonces lo máximo es el ir al cielo con Jesús cuando me muera, ¿no? Pero eso no es lo máximo que Dios nos prometió. Ese es un estado intermedio. La máxima esperanza del cristiano no es ir al cielo con Jesús cuando muera. Eso está bien, es mejor que estar en la tierra. Pero lo máximo es estar delante de Dios en cuerpo y alma. Entonces mi salvación no está completa hasta que Él levante mi cuerpo del polvo y lo una con mi alma y yo pueda estar en cuerpo y alma delante de Dios. ¿Ok? Pero si tengo una idea equivocada, entonces pienso diferente respecto a qué hay después de la muerte. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre lo bueno y lo malo? ¿Por qué hay algo aquí en lugar de nada? ¿Okay? ¿Por qué existe algo en lugar de nada? Es una pregunta, a lo mejor a ustedes les sorprende, pero ha sido una lucha a través de los siglos. ¿Ya? ¿Por qué hay algo en lugar de nada? Y es la idea de dónde vino todo. Bueno, entonces tenemos que buscar en nuestras fuentes de verdad qué respuestas tenemos, pero que tenemos que buscar tener un método apropiado para contestar estas preguntas, porque muchas veces nada más nos vamos por chismes o por dimes y diretes, como decimos a veces, y no tenemos fundamento sólido para nuestras creencias, pero vivimos en base a ellas. Entonces van a ver ahorita al ver unos ejemplos, ¿ok? Pero entonces fíjense, dice una persona, decía, la pregunta no es quién es un teólogo, sino qué tipo de teólogo llegaré a ser. ¿Llegará usted a ser un teólogo bueno o un teólogo malo? Esta es una pregunta más acertada porque, como lo dijo un autor, no todas las teologías son iguales. Entonces, aunque todos somos teólogos, algunos teólogos, ¿verdad? No todas las formas de practicar nuestro pensar acerca de Dios son iguales. Hay buenas formas de pensar sobre Dios, hay malas formas de pensar sobre Dios, pero por causa de que todos pensamos en Dios, todos somos teólogos. Entonces la pregunta, ¿soy un buen teólogo o un mal teólogo? ¿Ok? Entonces, fíjense, otro autor dice, vivimos en lo que posiblemente puede ser el periodo más antiintelectual en la historia de la civilización occidental. Dijimos que teología es ¿qué cosa? El estudio de Dios o pensar sobre Dios. Entonces, ¿qué efecto creen que tenga el que esta sea la sociedad más antiintelectual en la historia de la civilización? No pensamos, ¿verdad? Entonces dice, debemos tener una pasión, corazones verdaderamente en fuego o encendidos por las cosas de Dios, pero esta pasión debe resistir con intensidad el espíritu antiintelectual del mundo. ¿Ok? Entonces muchas veces yo quiero conocer a Dios, pero yo no quiero estudiar nada. ¿Ok? Hubo una época en la que surgió lo que se llama el liberalismo teológico. En esta época se atacaban todas las verdades que se contienen en la Biblia. Al finales de los años 1800, a principios del 1900, surgía esta idea de que todos los milagros de la Biblia no podían ser explicados. Y si yo no los podía explicar, entonces tenía que negarlos. ¿Okay? Entonces mucha gente empezó a dejar de ser cristiano. Pero otros quisieron defender el cristianismo, pero decían, ya no lo puedo defender por medio de las Escrituras, porque las Escrituras tienen errores. ¿Cómo es posible que un hombre haya nacido de una virgen? ¿Cómo es posible que alguien se haya levantado de los muertos? No podemos basar nuestro cristianismo en doctrina, en contenido intelectual. ¿Okay? Entonces estas personas dijeron, lo que vamos a encontrar es a Dios dentro de nosotros mismos. Vamos a buscarlo en nosotros y vamos a tratar de ser conscientes de Dios, sin tener que leer absolutamente nada. Y surgió de esta idea lo que es el liberalismo. También, a veces todo este énfasis en las emociones es en tener una experiencia en la que uno entra en alguna clase de trance, ¿verdad? Y en una sensación muy fuerte y una emoción que nos hace llorar o que nos hace tener una experiencia sensorial muy fuerte, pero sin ninguna clase de contenido. ¿Okay? Esto ha sido muy común, ¿verdad? Pero la teología no es esto.
el verdadero conocimiento de Dios viene también de involucrar nuestra mente. ¿Se acuerdan que el texto lema de nuestro curso era que amarás al Señor todo corazón, toda tu mente, con todas tus fuerzas? La mente tiene que estar involucrada, si no, no podemos tener verdaderamente un conocimiento real de Dios. Lo único que tenemos es una experiencia. Y para tomar el punto de nuestra hermana y verdad a lo que estábamos hablando, es que realmente en ese periodo, a finales de los 1800, principios de los 1900, J.P. Moreland, ¿verdad? Ustedes han visto ya, ¿verdad?, su trabajo, o tenemos aquí algo. El libro que les recomendamos en inglés es de J.P. Moreland. Él habla sobre la historia de que básicamente fuimos atacados por tres lados. Porque por un lado estaban los liberales diciendo, pues ya la Biblia, le quitaron todo el poder de lo que estaba lo bíblico. Por otro lado estaban estrictamente los emocionalistas que decían, bueno, ¿qué tiene que no tenga la verdad con que sientamos que es verdad? Y por otro lado estaban los ateos, los críticos, los que decían, pues la Biblia no tiene relevancia, entonces, ¿verdad? Darwin usando, ¿verdad?, filosofía, entonces salió la evolución. En fin, fue uno de los periodos más bajos y hubo más ataques en lo que era lo bíblico. Pues, ¿qué fue lo que salió ahí? Salió la evolución, de ahí salió muchos ateos, ¿verdad?, que escribieron durante ese tiempo, y en la área de Nueva York, donde había muchos avivamientos y decían la gente, pues hay que tener buenas intenciones nada más, y hay que nomás evangelizar, no hay que preocuparnos por el estudio de la Biblia, hay que ganarnos a la gente. Pues, ¿qué pasó? 3 de las sectas más grandes que hoy existe salieron de esa área. Los testigos de Jehová, los mormones y los adventistas del séptimo día. ¿Por qué? Porque salieron de esa área donde hubo un anti-intelectualismo que dijeron, no hay que estudiar la Biblia, hay que nomás sentir bonito de lo que está pasando. Inafortunadamente, ideas traen consecuencias. ¿Sí? Es decir, no supieron qué hacer muchos, y en reacción dijeron, mejor ya no nos vamos a preocupar por lo intelectual, ya no vamos a ir a seminarios, ya vamos a estudiar porque nos metemos en muchas complicaciones. Ahí lo dice, yo lo creo y así me enseñaron y punto. Y sin involucrar para nada nuestro razonamiento, y ha afectado tremendamente al evangelicalismo, al protestantismo, aún al catolicismo en este último siglo. ¿Okay? De hecho, hay un autor que escribió un libro hace poco que se llama El escándalo de la mente evangélica. Y este libro empieza y dice, el escándalo de la mente evangélica es que no existe. No piensa. Nada más son dogmáticos. Claro, es una generalidad, ¿verdad? Pero la realidad es esta, que como evangélicos muchas veces no queremos esforzarnos y tratar de analizar racionalmente nuestras creencias. Él es un evangélico, por cierto, entonces trataba de expresar su frustración en cuanto al que muchos no quieren ni siquiera involucrarse en nada que tenga que ver con amar a Dios con la mente. Entonces es una crisis, ¿no? Y bueno, pero si decimos que todos somos teólogos de cualquier forma, o sea, por más que no queramos y por más que queramos ser puramente emocionales, siempre nuestra mente piensa en Dios. ¿Ok? Entonces la pregunta es de qué clase de forma en qué forma practico mi teología. ¿Ok? ¿Qué clase de teólogo soy? Y bueno, un autor que se llama Stanley Grenz trató de definir las formas o las arenas en las cuales practicamos la teología en 6. Existen los teólogos, que son los teólogos de tabloide, le llama él, o los teólogos sensacionalistas. Ahorita vamos a explicar cada una de estas. Luego están los teólogos populares, los teólogos laicos, ministeriales, profesionales y académicos. Y vamos a ver que cada uno de nosotros normalmente practica la teología en una de estas áreas más que en las demás, y es como si fuera una línea continua, ¿verdad? Donde la forma más básica y más desinformada de ser teólogo es la forma sensacionalista. Es la que menos cabeza le pone, ¿verdad? Y la forma extremada, la más intelectual de todas, la que es intelectual al extremo, es la forma académica. Entonces, vamos a tratar de pensar cuál teólogo soy y en qué parte ando. ¿Ok? Entonces vamos a describir cada una de esas. ¿Ok? Bueno. El teólogo de tabloide. ¿Ok?
El teólogo de tabloide o el teólogo sensacionalista, estamos en la página 15. Dice, el teólogo de tabloide es uno que construye su teología basada en información de rumores ingenuos, que de hecho no tienen bases y muy pocos y alguna evidencia para ser creída. ¿Ok? Muchas veces las personas son teólogos de tabloide a causa de su apariencia con la originalidad. También pueden ser vanguardistas en la mente de muchas personas. Por ejemplo, esta es una tira cómica de Charlie Brown. Charlie Brown muchas veces pone ahí ideas teológicas porque él era un cristiano y trataba de razonar algunas de estas cosas que siempre causaban problemas. Y fíjense, esta salió en el Dallas Morning News hace no mucho, hace como unos 3 años. Y está Charlie Brown ahí viendo la televisión y está viendo un juego de golf y dice, muy bien, aficionados al golf, ha llegado el momento, el viejo veterano tiene que lograr el tiro. ¿Okay? Dice, es su último golpe y no puede ir a la segura, tiene que ir por todo. Es normal que uno diga, ¿verdad? Es una frase común en los deportes, ¿no? Entonces, justo cuando está la siguiente frase, llega la otra niña, no recuerdo cómo se llama ella, pero la persona en la televisión, ¿cómo se llama? Sally. Cuando ella llega, la persona en la tele dice, no hay mañana. ¿Okay? ¿Qué está queriendo decir? Que se las tiene que jugar todas ahí en el partido de golf. Pero eso es todo lo que ella dice. Eso es todo lo que ella escucha. Y entonces ella escucha, no hay mañana. Y dice, no hay mañana. No hay mañana. Y se va corriendo, ¿verdad? Y empieza a decir, acaban de decir en la tele que no hay mañana, no hay mañana. Lo acaban de decir en la tele y anda anunciándole a todo el mundo, ¿no? Pánico, pánico, corran, escóndanse, huyan. Huyan a los montes y a los valles, suban a las azoteas. Es lo que dice Mateo, ¿ah? Y entonces ahí los tiene a todos esperando que llegue el fin, ¿ah? Encima de la casa de Snoopy. Dice, por alguna razón yo no pensé que todo acabaría así. Dice Snoopy, dice Charlie Brown. Y Snoopy dice, yo pensé que primero iba a venir Elías. Este es un ejemplo de lo que es la teología de tabloide. Uno oye una noticia así bien sensacionalista y así va a ser. Aunque no lo crean, en los últimos años ha habido anuncio tras anuncio de que Cristo va a venir, casi siempre en septiembre, porque concuerda con las fechas de los calendarios judíos y muchas otras cosas, y de vez en cuando sale alguien que sale un cálculo y dice, Cristo va a venir el 19 de septiembre. Hoy, ¿verdad? Hace 4 años, ¿verdad? Entonces, y concuerda con lo que serían los cálculos normales de tratar de hacer una cuenta, a veces, ¿verdad? Pero vez tras vez no sucede, ¿ok? Hace unos 4 años, ¿sí? Lo que pasa es que la Biblia dice que la vida ve el día ni la hora. Así es. Pero siempre encuentran una explicación para eso, ¿no? A veces dicen, bueno, en aquel entonces nadie sabía el día y la hora, pero ahora ya sabemos, ¿ok? Eso se los dijo a ellos. Y aquí entran las cuestiones de interpretación que vamos a ver en bibliología. ¿Cómo sabemos que eso que era verdad entonces es verdad ahora? Siempre hay manera de encontrarle una salida, ¿ok? Tengo un maestro que dice que los evangélicos son de las personas más creativas que conoce, porque pueden hacer que la Biblia diga cualquier cosa. Lo encuentran ahí. ¿Con quién me voy a casar? ¿Qué casa debo de comprar? Si el carro último modelo es el que me conviene, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Siempre podemos encontrar un versículo para todo, ¿ok? Entonces, pero esta es en ejemplo. Por ejemplo, ahora también tengo hay una página en internet que se llama snopes.com y se refiere a las leyendas urbanas que reciben en los emails a cada rato, ¿no? Y hay muchas sobre religión. Entonces, por ejemplo, hay una que circula mucho, que los científicos de la NASA descubrieron que existe un día perdido en el tiempo y que fue el día que Josué le pidió a Dios que detuviera el sol. Entonces, y alguien supuestamente dijo que sí, que hicieron cálculos y que quién sabe qué, que falta un día en la rotación de la Tierra. Pero los cristianos lo recibimos y ¡pum!, lo empezamos a pasar por todas partes, ¿no? Luego aquí dice otra, el estado de Alabama redefinió el valor de pi, el 3.14, para que fuera exactamente 3, para que estuviera en línea con los preceptos bíblicos. O sea, que el 3 es lo perfecto, ¿no? Entonces, ¿y cuántos hay así? ¿Ok? Hay uno aquí que dice,
Está acá. Dice que alguien se puso a excavar, a hacer un hoyo y llegó al infierno. ¿Ok? Entonces, y esta leyenda que es extremadamente popular entre los grupos cristianos prueba que el infierno y por lo tanto Dios existen. ¿Ok? Y nada más dice, los geólogos trabajando en un lugar remoto en Siberia y cavaron un hoyo de unos 14.4 kilómetros de profundidad y de pronto tuvieron ahí un problema y era que llegaron al infierno. Pero la gente lee esto, a veces, ahí está, ¿verdad? Y ni preguntamos quién dijo, ni dónde lo escribieron, ni de dónde lo sacaron, pero ahí vamos, mándaselo a 10, ¿verdad? Y te va a dar bendiciones. Y así, eso es ser un teólogo de tabloide. Eso es decir, de cualquier cosa que te dicen, te la crees y órale. ¿Okay? Y muchas veces actuamos de esta manera. ¿Okay? Entonces, ese es un teólogo que no utiliza su razonamiento en lo más mínimo. Nada más escucha información y porque suena vanguardista, como decía la definición, porque suena nuevo, ¿no? ¡Ay! Está de moda, ¿no? Vamos a mandarlo. Y empezamos a pensar que así es. ¿Okay? Entonces, ahí está el teólogo, la teología de tabloide. Y la siguiente teología, que en la lista de teologías que tenemos, es la teología popular. La teología popular es uno que construye irreflexivamente y sin sentido crítico, palabras claves, y sin sentido crítico, su teología según tradiciones y folclore religioso, gracias. El teólogo popular es a menudo muy dogmático acerca de sus creencias. Ahora, quiero decirles que la tradición en sí no es mala. Es cuando llega un punto en que la tradición es más elevado que la teología bíblica. Cuando uno dice, no, es que así se me enseñó y así va a ser. Pero buscas una referencia bíblica o buscas para tratar de comprobar, bueno, ¿de dónde salió todo eso? Pues es que sí se fue pasando de generación en generación. Inclusive la tradición es muy importante porque una de las maneras legítimas de cómo sabemos lo que sabemos, y si se acuerdan de esa palabra les doy $10 ahorita. No los tengo, pero se los voy a deber. ¿Cuál es la ciencia de saber cómo conocemos, cómo sabemos, cómo pensamos? No, ya, pero 50 centavos por tratado. No. Episte, ándele. Pero yo ya le ayudé, entonces yo me quedo con los 10. Sí, y si se acuerdan, para los que saben, es de la manera como sabemos. Y una de las maneras legítimas que los filósofos aceptan es autoridad. Porque debemos nosotros de aprender de alguna manera. Si hubo un tiempo de que nunca hubo libros, tuvo que haber autoridad. Y pues es una manera válida. Entonces, lo que les quiero decir es que la teología popular tiene los elementos de la tradición y el folclore, y aunque esos en sí son elementos que quizás lo perjudiquen, no en sí son malos, pero tiene la tendencia a hacer pues daños a nuestro pensar cristiano. Por ejemplo, les voy a hacer un examen, y eso no está todavía eso es nomás algo mental, pero yo les voy a construir una tabla de comparación, ¿sí? Y yo les voy a decir una palabra y ustedes me van a dar otra palabra para ver lo que es la teología popular. Si yo les digo blanco, negro. Si yo les digo positivo, si yo les digo demócratas, si yo les digo diablo, no es, ahí es donde se fijan en la teología popular, de que siempre creemos de que lo totalmente opuesto a Dios es Satanás, cuando Satanás es una creación de Dios, ¿verdad? Se fijan cómo nos afecta nuestra teología, y a veces eso mismo dice, a ver si Dios me puede sacar de esta, porque el diablo anda como león rugiente. Pues ¿quién tiene a ese leoncito? ¿Quién lo tiene amarrado? Sino Dios. Él no hace nada sin Dios. Pero sin embargo, si se fijan cómo contestaron, y no era para ponerlos en mal, pero todos nosotros en algún momento en nuestra manera de pensar formulamos esta idea
popular y lo pasamos. De que así como hay blanco y como hay negro, así como hay el yin y el yang, que es un símbolo, ¿verdad? También así hay Dios y el antidios, en este caso se llama el diablo. Entonces, ¿verdad? Son uno de los ejemplos de la teología popular. También, si vemos otros ejemplos, en este caso, la vista de cielo, nubes y arpas, ¿verdad? No sé de dónde sacamos esas ideas, pero que en el cielo va a estar, ¿verdad? ¿Verdad? Cosas con nubes y muchas arpas y la puerta de Pedro. En este caso también en la teología popular hablan de fantasmas, de alas de ángeles, salvación por medio de buenas obras. ¿Quién tiene esa idea popular? La Iglesia Católica tiene esa idea que la salvación viene por medio de las buenas obras. Y también los testigos de Jehová, entre más puertas tocan, ¿verdad? Más se pueden acercar al reino. En el último punto, en el corazón, todas las personas son buenas. Yo he conocido a personas que inclusive la teología popular no tiene que ser también por parte de cristianos, también personas como los medios de comunicación escuchan las noticias y ellos tienen también una teología popular. Bueno, van a decir las noticias, bueno, pues quizás todas las gentes de una manera o de otra son buenas. Y se fijan que no son parte de la teología bíblica, ¿verdad? Más ejemplos, la puerta de Pedro. ¿Y quién está en la puerta del cielo? Pedro, ¿verdad? Exacto. Así es. El trinche del diablo. En la próxima dice, ayúdate que Dios te ayudará. ¿Se saben esa? ¿En qué pasaje está esa? Algo con equías, ¿no? ¿Verdad? Nomás póngale algo ahí. Posesión de demonios. Sí es un poco, ¿verdad? Requiere un poco más de estudio, ¿verdad? Pero también puede ser una teología popular. Inclusive hay un libro que se llama Cerdos en la Sala, que te dice de qué manera tú puedes como cristiano hacer exorcismo de ti mismo. Te tienes que hincar de cierta manera, tienes que aplanarte el estómago para que puedas, ¿verdad?, vomitar ese demonio. Y cuando en la Biblia jamás vemos que hay unas fórmulas o que el cristiano puede estar poseído por Satanás, porque no pueden salir de una fuente agua dulce y agua amarga, ¿verdad? Nos dice el Señor. Entonces, esas son cosas que nosotros empezamos a construir y dejamos que la imaginación nos lleve a otras ideas extra bíblicas, como también cuando muera habrá una pantalla en el cielo la cual mostrará al mundo todas las cosas malas que usted ha hecho. Yo creo que yo puedo trazar el origen de esa idea. se llama de los trataditos, ¿verdad? Quizás era una manera imaginaria de expresar gráficamente lo que él se imaginaba, pero lo usamos y lo apropiamos y lo predicamos. Estamos delante de un púlpito, en aquel día se va a ver todos tus pecados en esa pantalla y te va a dar vergüenza, nos decían a los jóvenes. No hagas cosas malas porque va a salir en esa pantalla. Sí, ¿cómo haríamos para desconectar la pantalla, verdad? Nómbralo, reclámalo, Evangelio de Sanidad y Prosperidad, uno de mis favoritos, un canal que existe, que está dedicado específicamente a la teología de la prosperidad. Y pues es una teología popular, porque en realidad, en mi opinión, no es una idea bíblica cuando se excluye la prosperidad espiritual. Juan nos recuerda, hijitos míos, yo quiero que ustedes prosperen, así como su vida espiritual prospera, ¿verdad? Pero sin embargo, hoy en día, Dios es una máquina de lotería o una tarjeta de crédito, y cuando lo queremos lo usamos a nuestra conveniencia porque Él nos debe. Y eso es parte de la teología popular. Ahora, esta es lo que es interesante acerca de la teología popular, que está basada fuertemente en las tradiciones. Decía en la definición que estas personas normalmente son muy dogmáticas. ¿Qué es ser dogmático? ¿Verdad? Entonces, es esta idea, dogmático es esta persona
que tiene una idea de cómo son las cosas y por más evidencia que se le presente dice, no, así son las cosas y así son y yo no voy a cambiar y así me lo enseñaron y punto. ¿Por qué creen que sea difícil para una persona que practica una teología de teología popular el cambiar de opinión? La cuestión es que en este tipo de teología un aspecto extremadamente importante es la parte relacional. ¿De quién lo recibí? De mis seres queridos, de mis amigos, de mis padres, ¿verdad? Entonces es muy difícil desligarse de esta forma de practicar la teología. Ahora, como decía David, no significa que aprender de nuestros padres o de nuestros seres queridos sea malo esencialmente, ¿no? Pero lo que sí es que muchas veces traemos sin saberlo, quizás por generaciones, arrastrando ideas que no tienen ningún fundamento bíblico y que sin embargo no nos podemos deshacer de ellas porque si lo hago voy a ofender a toda mi familia. Si lo hago voy a tener que separarme de todas aquellas personas que amo porque todos están en desacuerdo conmigo. ¿Okay? Y entonces se convierte en algo muy difícil porque esta es una teología que es muy relacional. ¿Okay? Entonces, depende mucho de las otras personas con las que he estado tratando y que muchas de ellas son personas cercanas. Entonces eso lo hace muy muy difícil y lamentablemente muchas de estas estas ideas populares son de las más peligrosas. Es difícil y otra vez en la parte relacional y la parte de tener esta unión tan cercana con estas personas que muchas de ellas con buenas intenciones y con mucho amor nos han guiado en todos los aspectos de la vida, pero en estas ideas no tienen ningún fundamento, no están pensando sobre Dios y la teología correctamente. Hay muy poco esfuerzo intelectual en esto. Entonces, ese es el peligro. ¿Okay? Estamos simplemente siguiendo ideas que no tienen fundamento. ¿Okay? La siguiente es el que practica la teología de manera laica. ¿Okay? Un laico, en la historia, cuando se habla, quizá han hablado de la distinción entre el clero y los laicos, ¿verdad? Si no saben qué es un laico esencialmente es una persona, normalmente en el contexto de la iglesia es una persona que asiste a la iglesia pero que no tiene un entrenamiento formal o que no tiene un nombramiento de un puesto eclesiástico. Es una persona que participa en la iglesia pero que no ha estudiado y asiste, ¿verdad? Entonces la mayoría de los asistentes a una iglesia se podría decir son laicos, ¿no? Gente que no tiene una preparación formal o que no ha sido ordenada para el ministerio o para el sacerdocio. Eso sería un laico. ¿Okay? Entonces, una persona que practica la teología de manera laica es una persona que construye su teología y a diferencia del teólogo popular y del tabloide es más reflexivo sobre conceptos teológicos aprendidos. Aquí está la primera distinción. Le empieza a poner un poquito más de cabeza a las cosas que cree. ¿Okay? Entonces, 2. Es más probable que formule un sistema de creencias que distingue entre la doctrina esencial y la no esencial. Esto es muy importante. Ya empieza no nada más a haber pensamiento, sino que hay pensamiento sistemático. ¿Qué es sistematizar las cosas? Ok, entonces hacer una secuencia, hacer un orden, hacer un esquema de cómo funcionan y cómo se relacionan unas partes con otras. Ok, entonces en ese sentido el teólogo laico empieza a hacer un poco más de distinción y de forma, le pone más forma a sus ideas. Ok, y puede distinguir entre la doctrina esencial y la no esencial. Esto es muy importante, lo vamos a estudiar en la última sesión de este curso. Pero muchas de las guerras en la historia de la iglesia cristiana se han hecho sobre cuestiones no esenciales. ¿Okay? Y sobre no entender que hay cosas que no valen la pena discutir, ¿verdad? Y no es necesario estar todos de acuerdo. El año pasado, como parte del entrenamiento que yo tenía aquí en esta iglesia, me tocó ir a visitar diferentes iglesias para aprender de ellas cómo hacen el ministerio y cómo trabajan los líderes, cómo hacen sus reuniones, etcétera, etcétera. En uno de los casos de las iglesias que visitamos era una iglesia que había pasado hace unos 5 años por una división muy fuerte. La mitad de la iglesia se fue para un lado, la otra mitad se fue para el otro lado. Uno de los puntos más graves de toda la división, ¿saben cuál fue? El color de las paredes del baño. Por eso se separaron. Entonces, tristemente, aunque no lo crean, muchas de las divisiones suceden por cosas como esas. Entonces, que no tiene nada que ver. Y bueno, en fin. Entonces, 3, es más crítico de las tradiciones sin fundamento. Es decir,
todo aquello que me enseñaron, sí lo valoro, gracias, pero vamos a considerarlo, vamos a analizarlo. ¿Okay? No me voy a tragar todas las cosas que me llegan por aquí al oído, ¿verdad? Entonces, para eso, ¿qué se necesita? La parte de arriba, ser más reflexivo, analizar las cosas un poco más a detalle. ¿Okay? Entonces, esta es la tercera forma. 4, está dispuesto a utilizar herramientas de estudio. ¿Okay? En el otro caso, yo no necesito la Biblia para saber si es cierto que se encontró un hoyo que llegó hasta el infierno, ¿verdad? Y que ya sabemos que sí existe. O no necesito necesariamente saber si existe realmente el texto que dice que los que son asesinados van directamente al cielo. ¿Por qué? Porque me lo dijo una persona en la que yo puedo confiar. ¿Okay? No necesito herramientas, no necesito el texto bíblico, ni siquiera, ¿verdad? Entonces, el teólogo laico es uno que no, dice, yo necesito saber dónde está mi información, qué información tengo. Y vamos a ver qué tan confiable es la fuente de la que estoy recibiendo esto, ¿verdad? ¿Y cómo sé que es confiable? Bueno, voy a comparar con otras herramientas de estudio, con diccionarios, con cosas como estas, ¿verdad? Entonces, así es. El teólogo ministerial es el segundo o la segunda etapa y ese es el nivel donde nosotros nos gustaría ver, ¿verdad?, a los estudiantes de aquí de Stonebriar, que sean, ¿verdad?, teólogos ministeriales, o sea, que son una persona laica que construye su teología y que, a diferencia del teólogo laico, es educado en la metodología teológica, que es lo que estamos haciendo ahorita, siendo educados en los métodos de teología. Los famosos prolegómenos que les dijimos, ¿se acuerdan? La palabra rara. 2, capaz de utilizar herramientas de estudio y recursos a un nivel más efectivo, ¿verdad? Lo que estamos nosotros dándoles ahorita es la herramienta, lo necesario, lo básico, lo fundamental, para que después puedan construir o deconstruir, ¿verdad? Nosotros como cristianos también podemos deconstruir, no nomás los filósofos allá en Francia, como, ¿verdad?, Derrida y otros, que deconstruyen todo. Nosotros como cristianos podemos tomar una idea y podemos analizarla y decir, bueno, esto es bíblico, y si es bíblico, ¿verdad?, ¿cuáles son los pasajes que sostiene eso? O sea, estamos utilizando esas herramientas. 3, somos capaces de criticar abiertamente la teología personal en contra de los modelos. ¿Qué dice? O sea, de que tenemos el valor de dar el siguiente paso, no nomás ser receptivos o pasivos, de nomás recibir información. ¿Cuántas veces se han sentado quizás en una predicación, ¿verdad? No digo que aquí en esta iglesia, porque somos, ¿verdad?, infalibles aquí, todo lo que decimos es verdad. Claro. Inclusive aquí en la clase. Pero parte de su tarea de ser, ¿verdad?, el teólogo ministerial es de que usted esté ahorita sentado y esté escuchando y diga, hermano, espéreme, usted dijo que esto, pero en realidad yo he escuchado que es esto. O sea, usted ya tiene la herramienta, no alegar por alegar, sin ningún propósito, sino con el propósito de que usted vea si tiene una teología correcta. Esa es parte del ser teólogo ministerial. Y 4, la intención en dedicar más tiempo a la reflexión para que haya integración teológica y para que la integración teológica pueda tomar lugar. O sea, de que usted utilice todos esos componentes y diga, entonces empiece a formular lo que es el pensar teológico. Y es donde nos gustaría a ustedes como estudiantes que estuvieran, ¿verdad?, capaces de pensar, de utilizar el premio, uno de los premios más, o una de las cosas más bonitas que el Señor nos ha dado, es una mente. Y a veces qué desperdicio que pasamos toda una vida y jamás lo hemos usado. Y si se fijan en la vida de Jesús, eso fue lo que más usó Él. ¿Verdad? ¿A quién le vamos a pagar los, verdad, qué era a quién le vas a dar? ¿A César o a Dios? Jesús usó la lógica. Me están poniendo una trampa de lógica que nomás hay 2 alternativas. Y eso es, si ustedes estudian lógica, se llama ahorita no recuerdo el título, pero es una falta en lógica. Quiere decir que Jesús estaba pensando, utilizando su mente como el teólogo ministerial. Entonces, la idea, aquí yo tengo un ejemplo, en cuanto al punto 2, por ejemplo, dice, capaz de utilizar herramientas de estudio y recursos a un nivel más efectivo. Y esto sucede no nada más en cuestiones doctrinales, sino en cuestiones de utilización de materiales. Por ejemplo, hay algunas iglesias en las cuales
tienen asociadas escuelas a la iglesia. Yo conocí una escuela que estaba asociada a una iglesia, y parte de lo que eran premios a los alumnos era que se les regalaba en ocasiones una Biblia especial si lograban ciertos méritos. ¿Okay? Y entonces por un cierto tiempo se les estuvo regalando la nueva versión internacional. ¿Okay? Y pues todo el mundo contento. Un día, por ahí llega la noticia de que la nueva versión internacional le faltaba un versículo en Primera de Juan. El versículo que dice que estos tres concuerdan, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y no está en esa versión, está en la versión 60. Y en la versión internacional no existe. Vamos a hablar de eso en la clase de bibliología, por cierto. Pero el problema fue que cuando dijeron, ¡eh! No, esta Biblia es la Biblia del diablo, ¿verdad? Porque está quitándole a la palabra de Dios. Y aunque no lo crean, estas son reacciones comunes. ¿Okay? ¿Y qué sucedió? Vamos a quitar todas las Biblias nueva versión internacional y vamos a regalar puras Biblias versión 60. Pero si sabemos que existen herramientas como la que vamos a aprender en bibliología, que se llama la crítica textual, podemos entender que estas personas no son personas impías que nada más se les ocurrió borrar un versículo porque así les dio la gana. No, hay ciertas evidencias que nos indican que verdaderamente lo más probable, con alta probabilidad, el apóstol Juan, cuando escribió Primera de Juan, no puso eso. Alguien aprovechó el texto que estaba ahí, el contexto, y dijo, no, hombre, este es un lugar muy apropiado para hablar de la Trinidad, y lo metió. Y sí, no niega ninguna doctrina, pero no es lo que escribió Juan. Pero más difícil es, bueno, pues ya sabemos que no es lo que escribió Juan, vamos a reeditar la Reina Valera y vamos a sacarle ese versículo. No, porque se nos va a enojar todo el mundo. ¿Okay? Así sucede. Pero entonces lo que queremos, de hecho esta es la meta del programa de teología, que ustedes lleguen a ser personas que puedan construir su teología utilizando metodología y herramientas apropiadas. Entonces, no nada más practicar la teología ahí como se me dé la gana o como mejor me dé hoy entender, ¿verdad? Sino que tengamos un método y que tengamos herramientas en las cuales podamos depender y con las cuales podamos trabajar. Y ese es un caso. Muchas cuestiones de bibliología y de qué dice el texto bíblico se resuelven por la crítica textual. Pero hay gente que de entrada dice, la crítica textual es del diablo, yo no quiero saber nada de ella. Bueno, pues ya nos metimos en un problema con eso, ¿verdad? Entonces, esa es la idea. La siguiente forma es la del teólogo profesional, uno que construye su teología y se sostiene es decir, que vive de la teología. Estos son los maestros de seminario, algunos pastores, ¿verdad? Estas personas generalmente son didácticamente orientados hacia los teólogos laicos y pastorales, es decir, estas personas son las que enseñan a los laicos, ¿okay? O a los pastores. ¿Okay? 2, estas son las personas que realizan investigaciones originales prácticas, están tratando de estudiar para obtener alguna idea práctica de por qué son las cosas o cómo afecta una cierta teología con otra. ¿Okay? 3, evalúan críticamente las tendencias teológicas comunes y la teología popular. Estas son las personas que, a ver, ¿quién te dijo eso de que ayúdate que yo te ayudaré? Vamos a analizarlo, vamos a estudiarlo, vamos a hacer un escrito que aquí refute que eso verdaderamente no es bíblico. En ninguna parte dice. Y se puede presentar toda la evidencia y todo esto, ¿no? Entonces, no solamente saben cómo practicar la teología, sino que trabajan para sanar ciertas ideas falsas que existen comúnmente en la teología de las personas. ¿Okay? Entonces es esta idea de promover que nuestra teología no sea dogmática y no sea cerrada, sino que podamos considerar las cosas y decir, no, ¿sabes qué? Estábamos equivocados en esto, esta es la manera correcta de pensar. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el problema? Este es el problema que surgió de lo que decíamos hace un momento, del liberalismo, de la parte de emocionalismo, el carismatismo y todas estas ideas que rechazan mucho el intelectualismo. Entonces, toda esa tendencia que tenemos desde hace más de un siglo de rechazar la mente como parte importante de nuestra práctica espiritual, lo que sucede con esto es que cuando alguien empieza a querer ir al seminario o a tratar de practicar la teología de una manera más formal, entonces se les acusa de que apagan el espíritu. ¿Okay? Pues la última es el teólogo académico. Y el teólogo es académico, hablando sobre el balance, ¿verdad? Es una persona que ha perdido ese balance. Es un teólogo profesional que construye su teología con un espíritu excesivamente
especulativo y crítico. Su diálogo puede venir generalmente solo con otros teólogos. A menudo se llama teología de la Torre de Marfil. ¿Por qué creen que se llama la teología de la Torre de Marfil? ¿Cómo es una torre de marfil? Impenetrable, nadie los puede alcanzar. Son las personas, inclusive, ¿verdad? Eso es una actitud de que yo no puedo hablar contigo porque eres un laico. O sea, yo tengo que hablar con otros profesionales. Y no estamos diciendo que una persona académica que se dedique rigurosamente y tenga ¿verdad? Un pensar crítico, ¿verdad? Sea necesariamente una persona, ¿verdad? Que sea de este tipo de teólogo académico, sino de que sí existe por lo general personas que se dedican a esto, pero lo hacen con el fin de destruir esas mismas ideas, ¿verdad? Si vemos a la siguiente, dice cuáles son algunos de los ejemplos de la teología académica, y podemos ver que un ejemplo son los teólogos liberales, ¿verdad? Los que dicen que Jesucristo no resucitó, los que dicen que está el Evangelio de San Tomás, que hay que considerarlo, ¿verdad? Inclusive ahorita se está muy popular el libro de Da Vinci, el Código de Da Vinci, y pues supuestamente hay eruditos que dicen que todo lo que está contenido en ese libro, ¿verdad? Está basado en lo que es el estudio académico, ¿verdad? Están también los del seminario, ¿verdad? De Jesús, Jesus Seminar, ¿verdad? El líder ahí se llama John Dominic Crossan. Es un hombre que ha debatido a muchos cristianos porque él cree que todas los dichos de Jesús hay nomás un cierto porcentaje que son verdaderos, ¿verdad? Y se ponen a contar bolitas de color, todos los 70 y tantos que hay, ¿verdad? De los supuestamente eruditos, y dice, bueno, vamos a ver este pasaje. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Bueno, saquen todos sus bolitas y empiezan a contar. Yo pongo que 5 rojas de que sí lo dijo, no, yo pongo 5 de azules que más o menos lo dijo, y así se ponen a ver y deconstruyen toda la Biblia. Sí, o sea, lo hacen de una manera, hasta da risa, pero cuando los medios de comunicación como ABC, CBS, PBS, cuando necesitan a un teólogo académico, a estas son las personas que van, y no a las personas que son ortodoxas, cristianas. Otro que se llama Bishop Spong escribió un libro que dice, el cristianismo debe de cambiar o debe de morir. Y si usted lee su libro, haga cuenta que dice, ¿de dónde saca que él es obispo? Pero sin embargo, es una persona académica, ¿verdad? Que su único fin es de desmantelar las ideas ortodoxas del cristianismo, porque le da la gana a veces, o porque es para ser popular. Y ¿cuáles son algunos de los ejemplos? Ya hablamos. ¿Por qué piensa usted que alguno, verdad, quería ser un teólogo académico? Lo acabamos de mencionar. ¿Por qué creen ustedes? Por ser popular, por simplemente hacer dinero. Es algo que vende muchísimo. Claro, ¿cuántos se está vendiendo? Ahorita se está haciendo con Tom Hanks la película ¿verdad? Del Código de Da Vinci, y va a ser, ¿verdad? Millones de dólares. Hay viajes a Europa, tours a Europa, que son tours del Código de Da Vinci. Lo llevan a uno a visitar todos los lugares mencionados en el libro, a leer las inscripciones y hacer todas estas cosas. Es todo un negocio. Y por eso la responsabilidad cae en nosotros, que estamos integrados con el resto de la sociedad, para poder influenciar y decir, miren, yo sé que tú tienes esta opinión, pero déjame enseñarte lo que realmente los estudios han dicho sobre el Código de Da Vinci, ¿verdad? Y nomás una última ilustración sobre la teología profesional, que son acusados de apagar el espíritu. Cuando yo quise entretener la idea a los 15 años de edad de que quería ir a un instituto bíblico, ¿verdad? Lo primero que me dijo mi tía, que tenía tantos años en el Evangelio, dijo, no quiero que vayas ahorita, hijo, porque la mucha letra mata. Es un texto bíblico. Y yo por años y años dije, no quiero estudiar porque no quiero que la letra, el mucho leer me vaya a matar el espíritu. Porque dice el verso, más el espíritu vivifica. Pero después, cuando puse a estudiar, ¿verdad?, métodos de interpretación, dije, sacó un texto para usarlo como pretexto
y lo usó fuera de contexto para decir que yo estaba matando al espíritu. Eso es muy común, tristemente. A mí me pasó lo mismo, parecido. Pero ya no entramos en detalle. Entonces la pregunta es ¿cómo practicamos la teología? ¿Verdad? Aquí están los extremos, ¿verdad? Mientras más esté uno hacia el lado izquierdo, más ingenuo es. ¿Verdad? Es muy crédulo. ¿Okay? Mientras más esté uno hacia el lado derecho, entonces se involucra más el razonamiento y tiene uno el peligro de volverse escéptico, de volverse extremadamente crítico si no se tiene cuidado. ¿Okay? Entonces, de aquel lado también yo me creo todo, las puertas siempre están abiertas. ¿Okay? De este lado, las puertas están permanentemente cerradas. Son los extremos. Entonces, lo que nosotros consideraríamos el rango aceptable, depende de nuestra responsabilidad como creyentes, sería estar en alguna de estas tres áreas: laicos, ministeriales o profesionales. Y como dijimos en el programa de teología, nuestro objetivo es llevarlos aquí, a tratar de que ustedes puedan practicar su teología de manera ministerial, de acuerdo, siguiendo un método definido y reconocido, y sabiendo utilizar las diferentes herramientas y evaluar las diferentes opciones que existen. Es decir, van a ir viendo que conforme va progresando el programa, vamos a hablar de, por ejemplo, en bibliología, en lugar de decir los libros que se contienen en la Biblia son los 66 que existen en la Biblia protestante y se acabó. Y si alguien les dice otra cosa, está equivocado. En lugar de hacerlo de esa manera, bueno, vamos a decir, a ver, ¿por qué es que algunos dicen que son más de 66, ¿no? 73 libros, si mal no recuerdo, en los católicos romanos, ¿verdad? ¿O por qué algunos dicen que nada más son 66? Vamos a evaluar las dos opciones, vamos a ver los pros y los contras de las dos opciones y vamos a tratar de llegar juntos a una conclusión. Es decir, no vamos a ocultar las otras posibilidades. Lo que queremos es que ustedes aprendan a evaluar, para que si alguien llega y les da una idea diferente a la que ustedes tienen como fundamento, ustedes sepan cómo evaluarla y sepan decir, no, eso no es correcto, o sí, estaba equivocado y debo de seguir esa enseñanza. ¿Okay? Entonces, en conclusión, lo que nos dice Charles Wrighty, la teología es para todos. ¿Okay? Verdaderamente todos debemos ser teólogos. Todos necesitamos ser teólogos de una forma u otra, y ahí mismo radica el problema. No tiene nada de malo ser un teólogo amateur o un teólogo profesional, pero sí es totalmente malo ser un teólogo ignorante o un teólogo descuidado. Ese es el problema. Entonces, eso es lo que queremos que todos ustedes eviten, ¿no? No practicar su teología al ahí se va, ¿verdad? Ahí como Dios me dé a entender, ahora sí que luego decimos, ¿no? No, queremos que puedan ser conscientes de los métodos que están utilizando. ¿Ok? Entonces, ¿cómo practicamos la teología todos los días? Ya con esto terminamos. En todas partes, en todo momento. No les voy a mencionar aquí los ejemplos que están en este lugar, pero piensen, vamos a decir, bueno, vamos a tomar uno. Cuando nos enfermamos, ¿practicamos teología? ¿De qué forma? ¿Ok? Uno puede decir, si yo creo que Dios tiene poder para sanar, y que Él tiene cuidado de mí, y que Él es sabio, y que Él es poderoso, entonces yo puedo decir, Dios, ayúdame, yo sé que tú puedes sanarme. La teología sucede a diario. Queremos que entonces la practiquemos de una manera consciente. Entonces, para terminar ahora sí, esta es la frase latina que queremos que sea la esencia de la forma en la que nosotros practicamos la teología. ¿Okay? Es una frase muy común en la historia de la Iglesia y en la historia del estudio teológico, credo ad intelligam, y significa creo para poder entender. Y la esencia de esto es, nuestra mente es importante. Dijimos que la teología es pensar sobre Dios, ¿verdad? Es muy importante nuestra mente, pero no es lo más importante. ¿Okay? Primero debemos de poner nuestra fe en Dios y en su revelación, y entonces con fe podemos acercarnos a esto buscando que Él nos guíe para poder comprender aquello que estamos estudiando. Entonces, una frase latina usada primero por Agustín, luego popularizada por Anselmo. La declaración completa de Agustín era: no entiendo para poder creer, sino creo para poder entender. Eso es muy importante, ¿no? El orden de los factores sí altera el producto, ¿no?
Esta idea da el énfasis a la prioridad y la necesidad de la creencia en la búsqueda intelectual del cristianismo. Uno no puede entender completa y sinceramente los asuntos espirituales a menos que él o ella primero los crea como verdaderos. Entonces, vamos a seguir hablando de esto más adelante, pero hasta ahí llegamos.